Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe, aquí estamos otra vez para contestar una petición de Eduardo de México. Eduardo nos ha pedido un top de las 10 o 20 mejores películas de la historia del cine. Así, como si nada. Como yo lo vea, 10 o 20. Pues, Eduardo, ya puestos, casi mejor que me voy a quedar con lo de las 20. Y posiblemente me vendrían todavía mejor las 100 mejores películas. Cuantas más, mejor. O sea, en el sentido de que me toca cribar menos. Porque, amigos, este top se lo agradezco muchísimo, Eduardo. Un montón de gracias por pedírmelo. Siempre es un reto, pero es verdad que tiene su trampa, porque este top puede gustar a algunos y a su vez enfadar a otros. Muchos, la mayoría, verán que mis películas no coinciden con las suyas en ni una sola. Otros, y no tendrían por qué, quizás se ven reforzados porque sí que coinciden más de una y más de dos. Este es un top personal, pero claro, un top personal referido a las mejores películas de la historia del cine, a las cuales yo considero las mejores. Es decir, por un lado, me tengo que guiar por mis gustos. Pero por otro, tengo que tener la suficiente objetividad como para mostrar una mirada más amplia de lo que dicten mis gustos. Tiene que haber un equilibrio. O sea, entiendo que esto no puede ser las películas que a mí más me gustan o mis películas favoritas, mejor dicho, sino las películas que yo considero que son las mejores de la historia. No es un top de las películas que más veces he visto, que por cierto no es por dar ideas, pero eso también tendría su correspondiente vídeo. En resumen, ¿cómo salgo de este maravilloso embrollo en el que me ha metido Eduardo? Te pregunto a ti, Eduardo, os pregunto a todos. A ver, he optado por una salida salomónica. He escogido algunos de los cineastas, no todos, no caben todos, que por un lado a mí más me gustan y que considero que han sido renovadores del arte del cine, que verdaderamente ha habido un antes y un después gracias a sus películas. En total son 20 cineastas. Y de esos realizadores he escogido una película. La película, y aquí viene lo que es la parte personal, es la que a mí más me gusta de ellos, la que más me ha marcado de ellos, la que más me ha impresionado y en general la que más me ha gustado de ellos. Solo he hecho, creo que son unas 3 excepciones, en el sentido de que no he elegido la película por el director tanto, que también podría haberlo hecho, por cierto, sino que he escogido 3 géneros. 3 géneros que creo que tenían que estar representados en un top global de la historia del cine. O sea, en todo caso, esas 2 elecciones también corresponden a cineastas diferentes, no he repetido ninguno. De casi todos estos cineastas, posiblemente, y bueno, posiblemente no, más de una película merecería estar en este top, segurísimo que sí. Pero he querido repartir juego, o sea, ser variado. Y voy a poner el ejemplo manido de siempre, pero en plan, si un extraterrestre bajara ahora aquí directamente a mi salón y me dijera: oye tú, Echagüe, ¿qué estás haciendo? Pues grabando un top de las 20 mejores películas de la historia, un vídeo para el canal de Acción. Y dice: películas, ¿qué es eso? ¿Cine? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Pues yo coger a ese extraterrestre, darle estas 20 películas, cada una de su padre y de su madre, y que de ese modo pudiera tener una concepción global de lo que ha significado, por lo menos para mí, el arte del cine. Me diréis, ¿faltan directores? Por supuesto que sí, faltan muchísimos, o sea, faltan otros 20 mínimo. Los que más os gusten, esos son los que van a faltar, que no os quepa duda, porque además esta tampoco es una lista estática en el tiempo, esta es una lista perfectamente abierta, esta es una lista que puede variar, no ya porque no haya películas que yo no haya visto,
y que pueda descubrir con el paso del tiempo, sino que pueda haber películas que yo he visto, en su momento dije bueno, y que las redescubra ahora. Y de hecho, alguna en ese sentido hay en este top. Yo también puedo redescubrir películas y acabarlas colocando en el lugar que se merecen. Hoy he hecho esta lista, este top, pero puede ser, no es cerrado, puede ser que el año que viene alguna varíe el puesto, o que incluya alguna y tenga que quitar otra de las que aparecen hoy. No es por daros ideas con esto de lo del top no estático en el tiempo para que me pidáis uno cada año. Pequeñas variaciones, pero estoy totalmente abierto a que se den. Y estas son todas las excepciones previas, que considero que tenía que dar. Ya basta de llorar a la llorería, Echagüe. A partir de aquí, acepté el reto y esta va a ser mi selección totalmente parcial y por supuesto incompleta, porque considero que es imposible resumir más de 100 años, 120, 130 años de cine en solamente 20 películas y 20 directores, por no hablar ya del orden de colocación dentro de este top. O sea, que en la mayoría de los casos es que ha sido tirar una moneda al aire. O sea, todas las películas que aparecen aquí, creo yo, deben estar en el primer puesto del top. Algunas más que otras, es verdad. Pero insisto, lloros, los mínimos, dije que sí, he aceptado el reto, así que adelante. En el número 20, un Akira Kurosawa. Y la película que he elegido de él es año 1963, El infierno del odio. Podría haber elegido muchas de él, como es que esta coletilla la voy a utilizar en cada presentación de película. Podría haber elegido cualquiera de sus epopeyas del Japón feudal. Los 7 samuráis, Yojimbo, por supuesto Rashomon, pero a ver, este es mi top al final. O sea, tiene su parte subjetiva, como no podía ser de otro modo. La cabra tira al monte y Echagüe tira al thriller, en este caso. Esta película para mí fue una revelación, porque la vi además en una época en la que yo me peleaba personalmente con el cine asiático. El cine asiático en general. Tenía mis prejuicios. O sea, entendedme, yo era joven, no sabía lo que hacía. Lo que yo había visto hasta entonces me parecía muy contemplativo, muy esteticista, un poco frío. Y de repente me dije, oye tú, que aquí el de los 7 samuráis resulta que tiene un thriller. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando veía esta película, por un momento me olvidaba de que se había realizado 40 años antes de que yo lo hubiera visto. Que estaba ante una película modernísima, pese a ser en blanco y negro. Que muchos de los thrillers que ya por aquel entonces a mí me chiflaban y me gustaban, tenían por narices que haberse inspirado ligeramente en esta obra de Kurosawa. La película, a día de hoy, posiblemente no sea la mejor de él. O sea, en un top de las 100 mejores películas de la historia del cine, en el cual sí o sí tiene que aparecer Kurosawa, las otras 3 que os he nombrado, sin ir más lejos, seguro que van a aparecer antes en los rankings de mejores películas de la historia. Pero para mí El infierno del odio demuestra, primero, la versatilidad de ese genio que era Akira Kurosawa. O sea, nos regala una primera parte casi teatral. Todo sucede en una casa, en un escenario muy cerrado, con una serie de personajes que se enfrentan a un secuestro. Y sin embargo ves a los actores moviéndose con sensación de amplitud, ves la cámara de Kurosawa serpenteando por ahí prácticamente en la misma habitación. Esta fue una de las películas con las cuales yo aprendí lo que verdaderamente hacía un director de cine, o mejor dicho, el poder que tenía un director de cine a la hora de crear dinamismo, a la hora de crear movimiento, incluso con medios súper limitados. Y entonces, cuando ves esta película por primera vez, comprendes que hay un genio detrás de la cámara. Y luego después tiene una segunda parte, entonces es una película larga, es una segunda parte de investigación que por momentos roza lo documental, es cierto, pero no deja de ser cine. El uso de flashbacks, cómo te crea esa atmósfera calurosa en la que prácticamente estás sudando tú también, el uso de los primeros planos, y todo ello, por cierto, rematado en un final, que por supuesto no voy a contar, pero que desde un punto de vista de la fuerza de las imágenes, y esto va a salir mucho en este vídeo de hoy,
Es prodigioso ese final. Y todo ello, por otro lado, sin renunciar a una lectura social que estaba tan vigente entonces como lo puede estar a día de hoy. Hay mucho de personal en este top y en este caso en concreto, para mí esta película, posiblemente imperfecta, posiblemente le sobren varios minutos de su segunda parte, no os digo yo que no, pero para mí es muy importante, fue una llave para apreciar mucho mejor este arte, más allá de épocas, más allá de idiomas y más allá de nacionalidades. Con el número 19 vamos a seguir fuertecitos, Ingmar Bergman, un Bergman, y concretamente Persona, del año 1966. Hay películas que no entiendo, pero que me son indiferentes, no necesariamente porque no las entienda. Y después hay películas que no entiendo y sin embargo me parecen fascinantes. Y una de ellas, una de las que entra en esta segunda categoría, es el Bergman, o mejor dicho, el Persona de Bergman. Encontraréis más de una decena de interpretaciones de lo que vemos a lo largo de los 80 y pocos minutos que dura la película, pero ninguna de ellas explícita por parte del director sueco. Esta película puede ser una alegoría sobre el lesbianismo, puede ser una metáfora sobre las máscaras, como la actriz protagonista, Liv Ullmann. Este tema de las máscaras está omnipresente en la filmografía de Bergman, esas máscaras con las que nos construimos nuestra personalidad, o lo que creemos que es nuestra personalidad, y con ellas disfrazamos nuestra esencia, lo que es el alma, que por cierto es el nombre que recibe el personaje de Bibi Andersson. Puede verse también la película como una alegoría del mismo arte cinematográfico, de lo que significa, o puede ser nada de esto y ser la película de vampiros más críptica e indescifrable de la historia del cine. Creo que cada vez que veáis esta película vais a ver una película diferente siempre, e intentar interpretar todo lo que pasa en ella excede las pretensiones de este humilde vídeo. Lo que no cambian, pueden cambiar las interpretaciones, pero lo que no cambian son las imágenes, otra vez, imágenes poderosísimas y además con un enorme poder de sugestión todas ellas. O sea, no solo el juego de rostros constante con el que Bergman acaba uniendo, casi emplastando a sus dos protagonistas. Tenemos el mismo principio, la imagen de ese adolescente llevando su mano a una pantalla como buscando una respuesta que solo puede estar al otro lado de la pantalla. Es para mí uno de los planos más alucinantes, a la vez sencillos e, insisto, misteriosos de la historia del cine. Homenajeado, por cierto, en Babylon, la película de Damien Chazelle. Y un plano que puede enlazar con todo este tema que os decía antes, de que esta quizá es una película sobre el poder de las imágenes, sobre el poder evocador del cine. Esta es una película que no se sabe en qué género encuadrar, o sea, drama intimista, puede ser, drama psicológico, sin ninguna duda, o directamente, como os decía antes, vampiros, género fantástico. Sin duda es una de las películas más extrañas, más fascinantes y os diría que también más influyentes de la historia. O sea, veréis cosas de David Lynch aquí antes de David Lynch. Veréis también cosas de Robert Eggers antes de que ni siquiera naciera Robert Eggers. Veréis que muchísimos y muy reputados cineastas han intentado en algún momento dado hacer su persona, su propio rompecabezas indescifrable. Y muy poquitos han salido airosos. Puesto número 18. Un Orson Welles. ¿Qué película será? Efectivamente, algunos me diréis qué clásico eres, Echagüe, qué bien queda eres, la típica, si no la metías te iban a brear en este vídeo. Yo debo ser de esos bichos raros a los que realmente les entusiasma Ciudadano Kane del año 1941. Para empezar, porque desde un punto de vista casi de su propia gestación, o sea, es imposible, es casi imposible que un novato que jamás había rodado nada, salvo algunas películas de carácter más casero, no solo cumpla aquí el expediente, sino que además innove. Aquí hay un antes y un después. Aquí se hizo avanzar el lenguaje cinematográfico
en su primera película, un veinteañero, un millennial de la época. Por mucho que aprendiera cine, la leyenda, viendo muchas veces La diligencia de John Ford y sabiendo cuándo había que cortar, plano, etc. Y por mucho también que estuviera a su lado y de su lado el operador Greg Toland. Este sí, experimentadísimo y un auténtico genio del dominio de la luz. Esta es una película en la que encontramos planos, por ejemplo, como el de la bola de cristal. Es alucinante, a través del cual vemos a la enfermera justo al principio. Y por cierto, uno de los primeros, no lo digo yo, es como está considerado habitualmente, uno de los que se consideran primeros grandes gazapos de la historia del cine. Como si la enfermera estaba fuera, ¿cómo pudo escuchar a alguien la palabra Rosebud? Si estaba Charles Foster Kane solo en la cama, debates aparte. Pero luego también tenemos el plano contrapicado, donde vemos a Joseph Cotten y a Orson Welles discutir, que se logró poniendo la cámara por debajo de la altura del suelo. La película está llena de ese tipo de detalles. Podéis buscar, por cierto, una entrevista de Orson Welles, es estupenda, ya en los años 70, o sea, ya de sobra contrastada la leyenda de esta película, donde él mismo hace una confesión sorprendentemente modesta viniendo de él. Todas esas innovaciones técnicas, toda esa osadía que demostró, fueron posibles porque él no sabía lo que estaba haciendo. O sea, fue una genialidad que nació de la ignorancia de algún modo. Él pensaba en cosas que nadie se había, no atrevido, sino que pensaban que no se podía hacer, que se salía de lo que era el código deontológico del cineasta. De su propia ignorancia, de esa temeridad que nace de la ignorancia, nace una obra como Ciudadano Kane. Lo que viene a ser un genio, en todo caso. Aparte de todo eso, yo creo que Ciudadano Kane, a nivel argumental, es también una historia fascinante, es universal, sobre cómo los más nobles ideales pueden acabar siendo corrompidos. Hay mucho de Shakespeare también en la historia de Charles Foster Kane, y no es de extrañar teniendo en cuenta los orígenes teatrales de su artífice. Vamos con otra. En el número 17, un John Ford. Y la película que he elegido es año 1962, el año de El hombre que mató a Liberty Balance. Otro director que tendría que tener más de una película seguro en este top. O sea, podría haber elegido La diligencia, ahora que mencionaba lo de Wells. Podría haber elegido Centauros del desierto, que posiblemente sea la más citada como su mejor película, la que siempre aparece en este tipo de tops. Pero creo que me quedo con Liberty Balance, y me quedo con ella en gran parte por esa ambigüedad del mensaje final, que siempre me ha fascinado. O sea, en ocasiones la leyenda, lo que creemos que sucedió, y sobre todo, no es en ocasiones, es la mayoría de las veces está la leyenda por encima de lo que realmente sucedió. Magnificamos todo. Y no está mal que sea así. No está mal de vez en cuando vivir en una mentira. Eso es el mensaje que nos lanza y siempre me ha parecido fascinante de analizar. Es quizá el John Ford con menos acción. O sea, solo hay un tiroteo al final de la película, en los minutos finales. Y eso da pie a que a su vez tenga otras lecturas esta película. A cambio de eso, es una película muy política, o sea, una de sus películas más patrióticas, no en el sentido de USA, sino en el sentido de que defiende de forma explícita los valores fundacionales y constitucionales de Estados Unidos. Es también una de sus películas más melancólicas, en el sentido de que el paso del tiempo es otra de las aristas importantes, ya no solamente de Centauros, de Searchers, como se llama la película en su idioma original, no, de Liberty Balance, perdón. Me ha traicionado el subconsciente aquí. A ver si la que querías meter era... No, quería meter explícitamente Liberty Balance. El tema de la melancolía, del paso del tiempo, está siempre presente en las películas de John Ford. Y clave también para que yo me haya decantado finalmente por Liberty Balance y no por Centauros. Tenemos a John Wayne haciendo de John Wayne, tenemos a James Stewart, para los que tenemos cierta edad, haciendo de James Stewart, y tenemos a Lee Marvin haciendo de Marvin. Sin olvidar a Vera Miles, por cierto, que también está maravillosa en esta película. En el puesto número 16, vamos, año 1931, sí o sí tenía que meter a Fritz Lang
M, el vampiro de Düsseldorf. A Fritz Lang hay que hacerle un hueco en este top, sí o sí. O sea, al final fue un cineasta que está en todas las fotos. Está en todas las fotos fundacionales del cine. Está en la ciencia ficción con Metrópolis, está en el género fantástico con su díptico maravilloso de Los Nibelungos, está en el suspense con Doctor Mabuse, está por supuesto en el thriller, creando posteriormente a esta algunas de las mejores obras, valga la ironía, norteamericanas, pese a ser un cineasta alemán, del género negro. Al final me he decantado por M. Esta es una película que de algún modo acabo emparentando con El infierno del odio, sin tener que ver más que el propio género y el hecho de que hay una investigación de por medio. Y la emparento porque, al igual que la película de Kurosawa y al igual que casi todo el cine de Lang, para mí supuso una revelación. O sea, es fundacional. M, el vampiro de Düsseldorf, sienta las bases del thriller moderno. Y cuando digo moderno, no me refiero al que se haría 30 años después de la película. Me estoy refiriendo al que se está haciendo 90 años después, más de 90 años después de la película, casi un siglo. O sea, no solo hay una investigación, no solo hay una caza al asesino, es que está también la arriesgadísima, casi suicida papeleta de intentar meterse en la mente de este monstruoso asesino de niños, que por cierto existió en la vida real. Y además todavía va más lejos Lang, porque lo que quiere que sintamos en un momento dado nos empieza a manipular para que podamos sentir algo parecido a empatía con este ser monstruoso y enfermo. Y eso es casi milagroso, que lo intente y que por momentos incluso roce con lograrlo. Pero es que además técnicamente la película está fuera de su tiempo. O sea, os recomiendo mucho. Estas películas, por cierto, os lo voy a decir mucho. Bastan 5 primeros minutos para que ya entren en un top de lo que sea de la historia del cine. Os recomiendo que veáis los 5 primeros minutos de película si andáis escasitos de tiempo. El uso del sonido, que entonces, por cierto, era muy incipiente. Estamos en el año 1931. El uso del sonido como elemento dramático. O sea, es magistral. La canción que cantan las niñas al principio, el sonido del reloj, el silbido del asesino. O sea, tenemos algunos planos secuencia, por ejemplo, el del albergue con los mendigos, que debían tener más bien tirando a pocos precedentes en la historia del cine, hasta entonces, y bastante breve. En resumen, aunque inevitablemente se le notan los años a esta película, es verdad, yo ahora la he visto otra vez, hay ciertos paréntesis humorísticos que desentonan. Esta película es un prodigio, como mucho cine de Lang, adelantadísimo a su tiempo. En el puesto número 15, un Billy Wilder, un Billy Wilder, si sois alemanes o austríacos. Y la película que he elegido es año 1950, Sunset Boulevard. Manda narices que la única película que voy a incluir de Billy Wilder no sea una comedia. Y quizá debería haberlo hecho. No solo por Con faldas y a lo loco, que es la más popular. El apartamento, aunque lo de comedia aquí en El apartamento habría que debatirlo. Y también otra que yo habría elegido, que me chifla, es la que más gracia me hace de él, la que más disfruto, la mía personal, es En bandeja de plata, de Cookie's Fortune, o de Fortune Cookie, perdón, que estoy con los títulos hoy saleroso, ¿eh? Es mi comedia favorita, En bandeja de plata, entre otras cosas por contar ahí con Lemon y Matau en plan entregadísimos a la causa. Pero al tema, Sunset Boulevard, o El crepúsculo de los dioses, como se le llamó a esta película en España, tiene de todo menos gracia. Digamos que tiene una acidez tan corrosiva que en ocasiones resulta hasta patético lo que vemos. Es una de las miradas, aún a día de hoy, más despiadadas que servidor cree que se ha atrevido a hacer nadie contra la industria de Hollywood. Y sobre todo contra la falta de memoria de Hollywood. Y sobre todo con lo cortoplacista que es. Como en cuestión de hacer... No me ha salido mal. Hacer así, puedes pasar de estar... Eso, de ser un dios, como dice el título, a no ya que no suene tu teléfono, sino directamente a ser el hazmerreír de la industria. Una película que empieza como empieza,
que es con la narración en off de un hombre muerto que yace sobre una piscina y que por otro lado acaba como acaba, que es con esa actriz de nombre Norma Desmond desfilando ante los fotógrafos en la escalera de su casa, y no voy a decir más, es una película muy especial. Nos hemos quedado, por cierto, con ese nombre, con Norma Desmond, o sea, por encima del de Gloria Swanson casi, que de algún modo era una actriz que se autointerpretaba aquí. En resumen, para mí, una de las mejores películas de la historia, si no la que más de ese subgénero del cine dentro del cine, que por cierto nos ha dejado auténticos peliculones. En el puesto número 14, espero que llevéis la cuenta, aquí he metido uno de los géneros que sentía que tenían que estar representados en el top. Año 1939, el año de Lo que el viento se llevó, elegida aquí un echagüe de oro al drama épico, que es el género que quería deciros que es uno de los que he introducido en este top. Mi drama épico, Lo que el viento se llevó. Película dirigida por Victor Fleming, por Sam Wood, por George Cukor, aunque quizá falta aquí el que fue el auténtico artífice, que fue David Selznick, con la O esa que se puso entre medias. Empeñado en lograr aquí la película más monumental de la historia del cine, y puede, solo digo que puede, que lo acabara logrando. A veces nos llenamos la boca, y yo el primero, con este tema de la autoría de una película, la personalidad del autor, su sello, es que tiene que prevalecer el sello por... Vamos a frenar un poco el tema porque aquí el sello es del productor. O sea, esta es una película de productor y es una maravilla, desde el primer fotograma hasta el último. No hablo de recuerdos pasados, la he visto en fechas relativamente recientes. Es una película que tiene un ritmazo que no decae prácticamente en las 2 primeras horas jamás. Y si decae simplemente es porque ha habido un intermedio entre medias. Esto es cuando las películas largas tenían un intermedio. Eso es dificilísimo. 4 horas de película, o sea, tiene secuencias que aún hoy son deslumbrantes, que aún hoy sorprenden, que sobrecogen, como la del hospital de campaña, con ese plano de la grúa, el incendio de Atlanta, la silueta de Escarlata O'Hara, para nosotros era Escarlata, bajo el cielo rojizo de Tara, por no hablar de la banda sonora de Max Steiner, o sea, Escarlata O'Hara, por cierto, o Scarlett. Curiosamente, este era un personaje que cuando era crío me sacaba de quicio, o sea, me parecía una lista, me parecía una aprovechada, me caía rematadamente mal. Y es curioso cómo nuestra relación con películas y personajes, lo que os decía antes, no es estático, o sea, puede cambiar con el paso del tiempo. Y cuando he vuelto a ver la película, más recientemente, he comprendido a Scarlett mucho mejor, e incluso la admiras en determinados momentos. Me parece un personaje fascinante, el creado aquí por Margaret Mitchell, en este caso, que fue la autora de la novela. Cine en estado puro. O sea, sé que lo que podéis decir, y estáis en vuestro derecho, es la típica, cómo nos la clavas aquí, Echagüe, como lo de Ciudadano Kane, vamos, si no, acepto las críticas, pero cine con todas las letras. En el puesto número 13, un Woody Allen, y la película elegida para mí es año 1977, Annie Hall. Si no incluyera aquí al menos un Woody Allen en este top, no sería mi top, o sea, no sería un top personal. Y sí, digo al menos uno, porque Manhattan, Delitos y Faltas, Hannah y sus hermanas, Días de radio, que me parece también un peliculón y es de los menos citados, unas cuantas más, a mí me parecen auténticas obras maestras. Y a lo mejor no lo son tanto en el aspecto cinematográfico, pero para mí sí que lo son en el sentido de mostrar las relaciones humanas con una naturalidad y una sinceridad que muchos también lo han intentado después y muy pocos han logrado superar. De todas, al final me quedo con Annie Hall, su única película ganadora del Oscar, por cierto, y con la que también obtuvo el de mejor director y guionista, un triunfo absoluto de Woody Allen en esa noche. No lo recogió, ya sabéis, prefería
tocar el clarinete con su banda en Nueva York y por tanto lo de Los Ángeles le pillaba un poquito a desmano. No he elegido obviamente esta película por ser la única de él en ganar el Oscar a la mejor película, ni muchísimo menos. O sea, para mí esta película es el ejemplo perfecto de comedia romántica, que fíjate, al final he introducido aquí una comedia romántica en el top 20, pero para los que no les gustan o no nos gustan o no es nuestro género la comedia romántica. Primero, se ríe de todos los estereotipos, masculinos y femeninos, o sea, con unos diálogos que son maravillosos, punzantes, llenos de ingenio. Y en el plano cinematográfico, antes he dicho que quizá el cine de Woody Allen, ojo, o sea, tiene un catálogo de recursos que después serían imitadísimos y hasta entonces no estaban masificados. La ruptura de la cuarta pared, por ejemplo. Introducir así de forma random, sin venir a cuento, una animación, lo del tema de la madrastra de Blancanieves, por ejemplo, o genialidades varias. Sketches que son maravillosos, gags, como lo de meter a Marshall McLuhan, sí, en una cola del cine. Por cierto, Marshall McLuhan, al cual todos los periodistas, todos los estudiantes de periodismo, guardamos un enorme cariño. Y siendo como es una película, Annie Hall, divertidísima para mí de principio a fin, lo del personaje de Christopher Walken, me estoy acordando, hay mil. Tampoco deja de ser una película que deje de superar, o mejor dicho, de supurar, de tener un romanticismo desbocado en ocasiones. En el puesto número 12, un Buñuel, un Luis Buñuel y El Ángel Exterminador. Sí, señor, un Buñuel. Y más concretamente, algunos diréis, ¡joder, qué pelota eres! Claro, Eduardo de México, ¿qué vas a decir? Eduardo sabe que no. Su etapa mexicana, la etapa mexicana de Luis Buñuel, a mí me parece gloriosa, me parece, no voy a decir en qué porcentaje, pero me parece superior a la española, e incluso a la francesa también. ¿Por qué El Ángel Exterminador? ¿Qué me ha llevado a elegir esta película? Vuelvo con lo que os decía antes de Persona. A mí me enseñó esta cinta que el arte, por lo general, no hay que entenderlo en su literalidad para poder disfrutarlo. O sea, es más, incluso la abstracción en el cine puede tener un atractivo tremendo, como lo puede tener en cualquier otra arte. Narrativa, plástica, la que queráis. Diréis que está claro lo que abstracción, dices, wow, si está claro lo que Buñuel pretendía plasmar aquí. Una crítica a la burguesía, de la cual él formaba parte, por cierto, reflejada en esa represión de los propios sentimientos ante una situación inexplicable para los protagonistas. Ya sabéis, esa cena de familias ricachonas en las cuales en un momento dado una fuerza extraña les impide salir de la habitación. Es una película que te está hablando del sometimiento de las convenciones sociales que son incapaces de romper estos burgueses por mera hipocresía. Sí, pero ya sabéis lo que quiero decir con abstracción, porque aparte de los mensajes que podamos interpretar nosotros, lo de las ovejitas al final, los corderitos, todo esto, me fascina la puesta en escena, lo bien rodado que está todo, la tensión que imprime Buñuel, que ya aquí demostró que no solamente había sido un surrealista provocador, sino que consigue plasmar toda esa tensión sin salir prácticamente de una habitación en toda la película, y además con ese sentido del humor, no sé si negro, pero con una carga de cinismo importantísima. Posiblemente, para mí, insisto, la gran obra maestra de Luis Buñuel, aunque no sea la única. En el número 11, voy bien, ¿verdad? 12, 11, sabemos contar por el momento. En el número 11, este es otro de los géneros que he querido meter en este top. Curiosamente, en mi caso, que ya sabéis que me chifla, los que me lleváis viendo aquí en el canal ya un tiempo, ciencia ficción. Mi elegida, año 1982, es Blade Runner. Aquí sí que me he tenido que poner una pistola, en plan Edward Norton en el Club de la Lucha, y he tenido que elegir. Y ha sido un pelín doloroso. Podría haber estado 2001, si no fuera porque el puesto de Kubrick ya estaba copado. Era obvio que voy a meter un Kubrick en este top 20. Luego veréis cuál. Podría haber elegido, por ejemplo, a Alien, que es una de mis 5 películas favoritas, seguro de todos los tiempos. Pero por esa pizca de objetividad que aún queda en este top,
creo que la película que debía estar como representante de la ciencia ficción es Blade Runner. Y tiene que estar porque cuenta con lo mejor de Alien el octavo pasajero, no en vano es del mismo director, Ridley Scott. Me refiero a su dirección artística alucinante, a su puesta en escena sobrecogedora, además hecha como se hizo, o sea, de forma impensable a día de hoy. Pero es que además, aparte de todo el envoltorio vistoso, las lucecitas, tal, le incorpora un pozo filosófico que quizá con la excepción de Kubrick previamente, el género de ciencia ficción no había mostrado con este pozo tan hondo, porque Blade Runner no es una película sobre cyborgs, ya lo sabéis, es sobre nosotros, sobre los seres humanos, sobre nuestros miedos y también sobre nuestros deseos. Para mí tiene que estar además porque al igual que Alien es una de las obras que ha dignificado la ciencia ficción, la han hecho madurar, la han sacado de cierto vacío en lo que se refería al contenido, dejando a un lado lo que es la aventura y centrándose en lo que son las implicaciones existenciales, lo que es el mensaje de la peli. Y todo esto, y digámoslo, las veces que haga falta, creando algunas de las imágenes que las veas donde las veas, como si las ves en una pantalla de un móvil. Ahora, en serio, no hagáis esto en casa, niños, jamás. Es muy difícil no caer hipnotizado, o sea, o directamente embobado con lo que estás viendo. Y con momentos maravillosos, más allá de uno de los mejores, no finales exactamente, pero casi, de la historia del cine, con el monólogo final de Roy Batty. Para más sobre esta película, yo os invito, os redirijo al vídeo que tuve la oportunidad de hacer en el canal, una crítica a la carta extensa sobre Blade Runner, que además incluye imágenes, no solo mi careto, lo cual yo creo que para vosotros siempre es de agradecer. Vamos ya con el top 10. Vamos ya con zona cálida, no sé si decir caliente, eso lo dejaremos para las 5 últimas. En el número 10 yo he elegido a una de los hermanos Coen y la película es año 1996, Fargo. Lo de los Coen puede ser una elección discutible, no me refiero a la película sino a sus directores. Antes os he dicho lo de directores que yo considere que hay un antes y un después con ellos. ¿Los podemos considerar renovadores del arte del cine a los Coen a la altura de los otros que incluso os he nombrado antes en la lista? Para mí son importantísimos los hermanos Coen. Y son el ejemplo perfecto de que un cine de autor de calidad y a su vez divertido no solo es posible, sino que es necesario. Por otro lado, tengo la inmensa fortuna de haber sintonizado con ellos. Y hay público que no. Y a mí me pasa con otros directores considerados maestrísimos y con los que siempre me cuesta entrar. Y pocas veces veo esas bondades que leo. A mí los Coen afortunadamente me tenían ganado desde mucho antes. Aquí podría haber incluido Muerte entre las flores, por ejemplo. Pero me quedo finalmente con Fargo. Primero porque la considero una obra maestra rotunda. Y he llegado a esa conclusión porque creo que, entre otras muchas cosas, pero hay muy pocas películas que han logrado que me tome tan en serio personajes y situaciones tan absurdas. Fargo es una comedia negra, pero a su vez es un thriller que bebe del género negro. Hoy va de negrura la cosa. Y los Coen nunca olvidan ese espíritu en el metraje. Me voy a explicar. Tú en la película la estás viendo y te ríes de los dos matones, fantásticos Steve Buscemi y Peter Stormare. Te ríes del marido, maravilloso, por cierto, para mí una de las grandes revelaciones del cine de los 90, que es William H. Macy. Te ríes hasta de la sheriff, Frances McDormand, la cual nos enamoró a todos en esta película, ganadora del Oscar, por cierto. Te pasas la película mirando a los personajes por encima del hombro, creyéndote mucho más inteligente que ellos, y resulta que al final, más inteligentes que tú, son los hermanos Coen, que consiguen que en algunos momentos, en estos que dices jiji, jojo, qué risa, tal, qué tontos son todos, te cacen y te acaben borrando ahí la sonrisa o no sepas qué mueca poner. Para mí, obra cumbre del cine de los años 90. Sin duda en mi top 5, como mínimo, de esa década y a la altura de otra que voy a hablar después. En el puesto número 9, aquí he elegido otro género, no tanto por el director o directores, como por el género.
una de aventuras, la trilogía galáctica, 1977-1983. Vale, sí, he hecho un poquito de trampa y me voy a permitir hacerlo solo una vez más en este top. Ya os he dicho, por cierto, que este es un top personal, intransferible y subjetivo, vale. Tenía que incluir a la trilogía galáctica como película de aventuras. Me sentiría un poquito blasfemo si no lo hiciera. Negar de repente a George Lucas, ahora que estamos, o ahora que hemos pasado Semana Santa. Y si queréis que hile más fino y decís, venga, no, joder, decántate por una tal, joder, es fácil. El Imperio Contraataca, del año 1980, dirigida por Irving Kershner, que no es precisamente considerado uno de los grandes maestros de la historia del cine. Estas películas son mi infancia al final. De hecho, los primeros recuerdos que tengo de ir al cine son precisamente con la tercera parte. Y al final estas son mis aventuras. O sea, es mi aventura. George Lucas recicló todo lo que él había visto en su infancia. Un montón de precedentes clásicos y nos los acabó sirviendo a toda una generación, entre la cual me incluyo. Y de algún modo, gracias también a nosotros, hemos acabado convirtiendo todo eso en una mitología, en un mito. O sea, mis cuentos de capa y espada, mis cuentos de espada y brujería, en realidad son los cuentos protagonizados por Luke, Han, Chewbacca, Leia, C-3PO, Yoda, Obi-Wan, todos. Ese es mi referente, esa es mi puerta, esta fue mi puerta de entrada al género fantástico. O sea, mis caballeros, mis princesas, mis brujos, mis brujas, mis duendes, son la trilogía galáctica. Esto es importante también, lo de la mitología. Si ese extraterrestre, que os decía al principio, bajara a la Tierra y me dijera, vale, ya sé lo que es, pero ¿qué es esto de tal de la trilogía galáctica? Es muy posible que si ese extraterrestre viera algunas de las cosas que tengo justo detrás de mí ahora mismo, pensaría que estas películas son casi una especie de religión. O sea, el casco de Darth Vader, el rostro lleno de sabiduría de Yoda, los sables láser, la estrella de la muerte. O sea, eso además de la aventura que, insisto, en el Imperio Contraataca para mí superior a la tercera, superior a la primera, ahí ya llegó el tema de la aventura, el paroxismo y además con ese giro final, para mí también es importante, para mí también puntúa en este top el haber creado una mitología de tal magnitud como la de la trilogía galáctica. En el puesto número 8, un Clint Eastwood, un Sin Perdón, año 1992. Clint Eastwood, ya sé, cuando ya se empieza a trabar la lengua, es que llevo demasiado tiempo hablando, que no nos vamos a ir a la horita más o menos. Clint Eastwood es para mí la gran y posiblemente la más grata sorpresa que nos ha dado el cine en los últimos 30 años. O sea, un actor de enorme éxito, pero encasillado en un papel. Encasillado, por cierto, de alguna forma por nosotros, que le encasillamos en esos papeles maravillosos, que por otro lado también interpretó. Y sin embargo, tras varias películas como director, en las que ya apuntaba una sensibilidad importante, que creíamos además inédita en esta máquina de matar, en este Harry Callahan, en este hombre sin nombre, de repente va y se destapa con una película como Sin Perdón. Un western en el cual lo de menos es la trama. O sea, un western maduro, que no viejo ni rancio. Un western que es brutal en ocasiones, violento en ocasiones y muy reflexivo en otras. Y con su posito filosófico importante. Y una película en la cual te da mucho en qué pensar. Aparte ya de que Will Money y sus amigos logren cazar a los cuatreros estos. Para mí Will Money, por cierto, es otro de los personajes de leyenda. Ya junto a Harry, junto al hombre sin nombre de Clint Eastwood. Y fíjate por dónde este hombre, aparte de tirar de gatillo, y me estoy refiriendo a Clint, confirmó no solo que sabía dirigir, sino que además podía generar emociones como muy pocas películas del oeste habían hecho. En definitiva, Sin Perdón es una película que es que ya no es de los años 90. Es una película de una época sin determinar. O mejor dicho, es una película que es válida. Te va a valer para cualquier época. El tema de la temporalidad va a estar muy presente también en muchas de las pelis
que menciono en este top. En el puesto número 7, un Quentin Tarantino, un Pulp Fiction, 1994. ¿Cómo se me va notando que el tema de los años 90 y cuando empezó uno ya a ser personita, entre comillas, madura y a ver cine, ¿eh? Está bastante bien representado. No he contabilizado de qué décadas hay más películas en este top, por cierto, aunque de los 60 me salen 3 por lo menos, pero bueno. Tarantino siempre en mi top, o sea, y dudaba mucho, he dudado entre elegir esta o Reservoir Dogs. Mira, antes he hablado del tema de Ciudadano Kane. Reservoir Dogs me parece uno de los mejores debuts de la historia del cine. Pero finalmente me quedo con Pulp. Es posiblemente, además, la película más importante de los últimos 30 años. O sea, aparte de que sea una gozada, aparte de sus personajes maravillosos, aparte de esos diálogos, chascarrillos, ya casi frases hechas que se han incorporado a nuestro acervo, que todos ya nos sabemos de memoria, es que es una película que revienta y reinventa la estructura narrativa. Señalar al inventor de algo en el mundo del cine es siempre muy peligroso. Corres el riesgo de que alguien te diga, eso ya lo hizo antes, tal no sé qué. Alain Resnais, por ejemplo, otro de los grandes directores que no va a salir en este top. Alain Resnais jugó muchísimo con la estructura narrativa en varias de sus películas. Fue un auténtico renovador en ese sentido. Yo lo que creo que no es discutible es que hay un antes y un después de Tarantino. Es cierto que picoteando, ya lo sabéis, por su parte de centenares de películas y directores, pero objetivamente hablando es que lo hay. Y me atrevo a decir también que hay un antes y un después de Pulp Fiction. Insisto, puede que no fuera el primero en hacerlo, pero desde luego fue el primero en implantar, propagar de forma masiva este reviente y reinvención de la estructura cronológica de una película. Y además, joder, vamos a decirlo ya, es que te partes, o sea, lo hace con una indudable gracia, con un humor negrísimo, con un puñado de secuencias arriesgadísimas. Es casi milagroso que un gran estudio, porque al final Miramax, todo lo que queráis, creo que además por aquellos años dependía de un famoso estudio centrado en el público infantil, era casi milagroso que cualquier estudio, ya en general, le diera carta blanca a casi un advenedizo muy prometedor, pero casi advenedizo, su segunda peli a Tarantino, para rodar según qué cosas que aún a día de hoy son tabú. Y además con unos actores, o sea, todos, algunos nuevos hallazgos, otros que habían venido a menos, lo que queráis, pero todos parece que están tocados aquí por una varita. O sea, por no decir que como las obras maestras, y eso yo creo que ocurre en muchas películas de este top, están mantenidas en formol. En el puesto número 6, cine español, por el amor de Dios. He mencionado Buñuel, pero una película española para mí, año 1963, mira, otra de los años 60. El Verdugo. ¿Cómo no iba a tener su hueco en este top 20 don Luis García Berlanga? Por favor, como mínimo, estamos otra vez con lo mismo, como mínimo una película. A algunos, por cierto, les gusta más o colocarían en este top a Plácido antes que a El Verdugo. Para otros, Bienvenido Mr. Marshall. Yo creo que Bienvenido está por debajo de estas otras dos. En mi opinión, El Verdugo es su obra más perfecta. Los que sois de las Américas posiblemente no lo conozcáis, pero esta película es la historia de un verdugo en la época en la cual estaba instaurada la pena de muerte, fabuloso Pepisbert. Y por otro lado está su yerno, su recién estrenado yerno, que es Nino Manfredi, que ve cómo poco a poco se va viendo empujado a seguir sus pasos a su pesar. Creo que la película es un equilibrio perfecto entre el humor negro, por un lado, el humor costumbrista, por otro, y una iba a decir muy elegante. De algún modo, si pasó la censura, podemos decir que sí. Muy elegante, no lo sé, desde luego muy poderosa, muy potente, muy heavy, denuncia social, que resulta, eso sí, casi milagroso, en el sentido de que a los censores de la época no lo vieran o no lo quisieran ver. Sería muy injusto, por cierto, no nombrar aquí la labor de uno de los más ingeniosos, de los más ácidos guionistas
del cine español, que fue don Rafael Azcona. Si él y Berlanga se juntaban, la podían liar muy grande. Vaya, este comentario ha quedado maravilloso. Como remate, no quiero hacer grandes spoilers de las películas de las cuales estoy hablando, algunos se me ha escapado, es verdad. Pero os diré que la película, cercano ya, no es el final, cercano el tramo final, puede presumir de contar con uno de los planos más sencillos, más estáticos y a la vez más descorazonadores e inquietantes de la historia de nuestro cine. La del pasillo, efectivamente. Aquí estamos un poco, fíjate con lo que voy a hilar, se me está yendo, lo hilo con lo de los Coen. Jiji, jojo, qué risa todo esto, el verdugo, el yerno que no quiere. En un momento dado ya la comedia viene a ser tan negra que acaba eclosionando en su propio agujero negro. Lo tiñe todo de negrura y nos congela la sonrisa. Zona ya calentita, muy caliente. En el puesto número 5, un Steven Spielberg, y me voy a quedar año 1975 con Tiburón. Si está entre las elegidas de Quentin Tarantino, que algo sabrá de esto, ¿por qué no va a estar a la altura o va a estar entre mis películas favoritas o las que yo considero mejores, mejor dicho, de la historia del cine? También he tenido la oportunidad en el canal de declarar al menos 2 o 3 veces mi amor incondicional por esta película. Una película, estamos como con lo de Wells, impropia de un director veinteañero como era Spielberg por aquel entonces. Una película que yo veo que sirve de puente entre el cine de aventuras clásico y el cine de aventuras no ya de su presente, no ya de los años 70, sino también del futuro. Es una película de género, en este caso aventuras, perfecta. No le sobra una sola secuencia, decidme cuál. Está estupendamente escrita, está mejor interpretada por un trío de actores que en principio no resultaban nada atrayentes para el público, no eran grandes reclamos. E importante también, aunque no sea acreditativo de su calidad, pero está el tema de que es una película que transforma, cambia la industria para siempre. El verano no era ya esa época dedicada a estrenos residuales, baratos y tal. El verano, a partir de entonces, todos los estudios, y ya a nivel mundial, querían tener su Tiburón. O sea, su producción destinada a saltar taquillas y a convertirse, como le sucedió a esta peli de Spielberg, en la película más taquillera de la historia. Por no hablar, se me va a pasar por alto, hablar de la banda sonora. Esta película transforma y renueva el poder de la banda sonora a la hora de generar emociones también. Es una película que cambió la industria, dirigida por un director que, aunque entonces él no lo sabía, aunque visto de Fabelmans a lo mejor algo se sospechaba, también iba a cambiar la industria y de algún modo casi la sensibilidad occidental. Muchos lo han intentado, muchos lo han rozado. Eso en términos comerciales, unos poquitos se han acercado en términos artísticos. Steven Spielberg, solo hay uno. Y llegarían más obritas maestras. Pero creo que esta etiqueta que le doy hoy de cine clásico / guión contemporáneo lo alcanzan menos de sus obras. Un puñadito de elegidas, algunas son más de temporada, es cierto, aunque son maravillosas desde que empiezan hasta que acaban, pero esta para mí está entre ese cine que os decía antes, atemporal. Diseño de personajes, planificación de las secuencias de suspense, ritmo en la narración, o sea, la sabiduría que demuestra también Spielberg a la hora de cambiar de género, cambiar de tono de forma radical. Pasamos del puro terror a las aventuras, pasamos de la comedia otra vez al terror, o sea, en espacio de nada, en espacio de muy pocos minutos, y funciona a la perfección. En el cine hay estrellas carismáticas que transforman una película, o sea, sin ellas la película a lo mejor pierde, cambias al personaje X y de repente eso no es lo mismo. En este caso yo creo que cabe hablar de películas carismáticas, o sea, todo rebosa tanto encanto y además con medios mucho más precarios de lo que se pretendía, lo que ponía además las cosas muy difíciles, que para mí este Jaws, este Tiburón, roza la perfección. Un Kubrick, no es ninguna sorpresa, tenía que caer. Año 1957, Senderos de Gloria. Kubrick tenía que estar. No todas sus películas lo lograron, pero creo que Kubrick perseguía
algo que es casi imposible, o que es imposible de planificar, os lo decía antes, la atemporalidad. O sea, que sus películas no envejecieran. No siempre lo logró. Lo buscaba, pero no siempre lo logró. Y yo creo que aquí sí. O sea, Senderos de Gloria tenía vigencia en los años 50, en los 60, en los 70 y así hasta el año 2023. No soy dogmático en cuanto a decirle a la gente qué películas tiene o no tiene que ver. Yo doy mi opinión, quien le convence genial y a quien no, tan amigos. Pero desde esta tribuna de Acción Cine, permitidme que me atreva a decir que creo que todo ser humano, todo bicho viviente, debería ver al menos una vez en su vida Senderos de Gloria. Primero por sus valores, o sea, pocas películas han hecho tanto por desincentivar cualquier tipo de guerra. Es una película que además te provoca sensaciones muy pocas positivas, es verdad. Te provoca primero indignación, rabia, al final compasión, con algo también de terror y de miedo. Ya os lo dije en el vídeo especial que hice sobre Kubrick, al cual, por cierto, os remito si le queréis echar un vistazo. Es una película que te hace pensar muchísimo en lo que significa de verdad morir, el abandonar este mundo. Pero, sin embargo, todo esto se remata con un final, uno de los mejores y más emocionantes de la historia del cine bélico, pese a que no es en un campo de batalla. Supone además ese final una de las pocas ventanitas a la esperanza que deja esta película. Y no es una ventana pequeña en todo caso. Después tenemos las secuencias de las trincheras, con esos travelings con los que nace de algún modo el cine bélico moderno, un Kirk Douglas maravilloso y estupendo, unos diálogos también a veces afiladísimos y a veces también profundos de Jim Thompson. Sé que es Kubrick, muy posiblemente aquí algunos, ya os he dicho antes, meteríais 2001. 2001, ¿cómo no va a estar en el top de 20 mejores películas? Pero para mí, si me he regido por esto de quedarme con una peli de un director, para mí esta es la conjunción perfecta de valores, por un lado, de técnica cinematográfica, y ambos factores que puntúan mucho para mí, se sintetizan a la perfección en Senderos de Gloria. Zona calentísima. En el puesto número 3, Hitchcock. ¿Cómo no iba a caer Hitchcock? Por el amor de Dios. Año 1958, Vértigo. Podría haber escogido Psicosis, podría haber escogido Los pájaros, Con la muerte en los talones, Ventana indiscreta. Hay un puñadito de películas que, ¿cómo no iban a estar metidas no ya en este top, en cualquier top? Y Hitchcock merecía estar en este top. Lo merece por cuestiones técnicas y lo merece porque al final se convirtió, y hablo de Hitchcock en general, no ahora de la peli, se convirtió en la prueba palpable de que entretenimiento y autoría, entretenimiento y calidad y sello personal no solo no eran conceptos que estaban reñidos, sino que perfectamente podían ir de la mano. Elijo Vértigo porque de todas sus películas, esta es la que tiene más capacidad de hipnotizarme, que es otro de los verbos que deben ir ligados a Hitchcock. Es una película que primero nos convierte en unos voyeurs, o sea, como el propio James Stewart. Estamos igual de confundidos que él. Y sin embargo, después nos convierte en víctimas del propio Scotty, cuando su obsesión por esa mujer que ha perdido le sumerge en esta fantasía extrañísima que roza la necrofilia. Hitchcock arriesgó mucho en sus películas, en el sentido de que, de forma más o menos sutil, tocaba cuestiones que en mano de un director más sensacionalista o con más afán provocador jamás habrían pasado un filtro de censura. Y aquí se la jugó del todo y posiblemente puso en pantalla más de sí mismo de lo que puede parecer en un simple visionado. Uno de los motivos también por los cuales he elegido según qué películas en este top es que, pese al paso de los años, me sigan conmoviendo, de un modo u otro. Y secuencias como la de la resurrección aquí de King Novak, en la habitación, como si se tratara de un espíritu que se desliza, con casi nulos efectos especiales, sobre todo a base de luz, es un momento que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Y la música de Bernard Herrmann, o sea, para mí una de las 10 mejores bandas sonoras de la historia del cine, sin ninguna duda. Hablando de Bernard Herrmann, un Scorsese.
Y qué película. Martin Scorsese, director, Bernard Herrmann en la música. Año 1976, mi segunda película de este top es Taxi Driver. Otra película, por cierto, que he repasado en el canal, y otra película con la que babeé a gusto, utilizo bien el subjuntivo, mientras hacía la crítica a la carta aquí en Acción Cine. Y otra película que para elegirla también he tenido que escoger entre papá y mamá, o Taxi Driver o Uno de los nuestros. O sea, podría haber sacado otra película, haber metido Uno de los nuestros, que es también la perfección absoluta. Al final digo, venga, vamos a jugar limpio, por lo menos con las propias reglas que yo me he impuesto. Voy a situar en este top a Taxi Driver. Esta película, fijaos, yo creo que iba a decir que era una locura en los años 70. Yo creo que es más locura hoy que en los años 70. Incluso en los años 70 creo que se podía comprender mejor por todo ese caldo de cultivo que había, por ese fracaso en la guerra de Vietnam, por esa paranoia instalada en la ciudadanía debido a los escándalos de corrupción varios, por todas las conspiraciones, o venga, vamos a decirlo bien, por todos los magnicidios recientemente, en los últimos 10 años que había habido en Estados Unidos. O sea, es una película que podemos entender mejor sabiendo el contexto de donde viene. Y viéndola a día de hoy, es que es una locura absoluta al final. Es una locura por la ambigüedad de su mensaje y de su protagonista. Y una locura por tener a dos chalados, a dos genios, que quizá estaban en su mayor momento de vigor creativo. O sea, 3 genios, si contamos a Robert De Niro, que yo creo que hay que contarle también, indudablemente. Pero me estoy refiriendo a Martin Scorsese, la dirección, y al guionista Paul Schrader, que por cierto, esta historia la recicló en sucesivos guiones y nunca brilló a estas alturas, gracias en parte a Scorsese. Taxi Driver es un salto sin red. Siempre es lo que me ha parecido. Es una invitación a meterse dentro de la cabeza de Travis Bickle. No es un thriller, no es una denuncia, no es una película romántica, obviamente, no es una comedia, pero algo de todo eso hay en un mejunje que muy difícilmente podía ser digerible y que yo creo que nos ha acabado sabiendo a todos inmejorablemente bien. Gracias, entre otras cosas, a la labor de estas 3 personas que os he citado anteriormente. Pero yo quiero poner en especial valor lo que hizo esta película por Martin Scorsese y lo que hizo Martin Scorsese por el cine. Confirma a una de las grandísimas y más influyentes personalidades de la historia. Esta para mí sigue siendo su película más arriesgada, o sea, su película más incómoda. Esta es una palabra que define muy bien también a Taxi Driver. Incomodidad. Hay multitud de momentos en los que la padeces, o sea, sufres lo que estás viendo. Y como otras de las que hemos visto en este top, es otra película abierta a varias interpretaciones, sin ir más lejos su final, que sigue dando cola. Gracias, por cierto, también a uno de las creaciones, y hay que darle aquí todo el mérito a Paul Schrader, y en parte a Robert De Niro también, a uno de los grandes personajes que nos ha dejado este arte, aparentemente simples, pero extraordinariamente complejos, que es Travis Bickle, uno de los compañeros de viaje más fascinantes que os vais a encontrar en este top. El podio, ¿con cuál se va a completar? ¿Qué película puede ser? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál va a caer? Va a caer un Coppola. Y ese Coppola es El Padrino 1 y 2, años 1972 y 74. Fuera, tal. Ha elegido 2 películas. Aquí, si Eduardo me lo permite, es cierto, he hecho un poquito de trampa otra vez. Pero creo que en este caso sí que lo justifico. Es totalmente justificable lo que he hecho. Estoy confesando un crimen, macho. A ver, este 2x1 creo que es como tiene que ser. Ese parte 2 del Padrino 2, que se suele considerar mejor, siempre con respecto a la primera, ese parte 2 con el que se tituló la secuela, algo por cierto muy poco habitual por aquel entonces, ya nos está diciendo que esto no es El Padrino 2, como una mera explotación de la original. Es que de verdad estamos ante un díptico. En realidad no estamos ante una película de 3 horas y otra de 200 minutos, que es lo que duran. En realidad estamos ante una película de casi 400 minutos
que por cosas del destino se acabó dirigiendo en dos partes con 2 años de diferencia. Sin más, para mí siempre, por lo menos estas 2 primeras películas son una. Los Padrinos, ¿por qué Los Padrinos? Suponen para mí un cambio conceptual, del cual a día de hoy todavía nos estamos beneficiando. Y me voy a explicar. En la ficción de hoy, el concepto del bien y el mal como antagónicos, por lo que sea, ya no nos interesan tanto. Nos interesan más las dobleces, nos interesan las aristas, los caminos más inhóspitos que pueda tomar el supuesto héroe que tengamos como compañero de viaje. Yo os pregunto, ¿con quién vamos en Los Padrinos? Es decir, ¿a quién apoyamos? ¿Qué queremos que le pase a Michael Corleone? En la primera película queremos que la atrapen y que le encarcelen como el mafioso que es y sin duda merece, o queremos que salga de ahí indemne con su pelo repeinado y aceitoso. Y cuando hace lo que hace al final del Padrino 2, ¿cuál es nuestro concepto de él? ¿No ha cambiado o ya nos parece un monstruo definitivamente? Y en realidad nos tendríamos que preguntar, ojo, estábamos siguiendo un monstruo quizá desde el mismo principio del Padrino 1 y no lo sabíamos. Solamente por introducir esta ambigüedad, por introducir este debate, esta es una de las películas que más debate genera en torno a personajes ficticios. Esto es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué él hace esto? La mirada que realiza Al Pacino en un momento dado, qué actorazos en esta película, por el amor de Dios. O sea, merced todo eso, por supuesto, el guión de Mario Puzo y de Coppola, basado en la novela del primero, escrito a 4 manos, ya solo por introducir este tipo de debates que no van a ningún sitio, pero que a todos los que somos padrinófilos nos resultan apasionantes, ya para mí estamos ante una película enorme. Pero es que después está todo lo demás, o sea, está la arriesgadísima y virtuosísima, y ya no se me ocurren más superlativos, fotografía de Gordon Willis, los actores, ya os lo he dicho, o sea, se mimetizaron con sus personajes, da la impresión, además de que crecieron ellos mismos gracias a ellos. Gracias a esta película tuvimos un Al Pacino. El uso del montaje en paralelo, esto se convirtió ya en la marca de agua del final de las 3 películas. Y además tenemos una película que es ficticia, con personajes ficticios, ninguno de ellos existió, pero que si le ponemos la etiqueta de histórica, en realidad no pasaría nada porque es que nos está contando situaciones y personajes prácticamente reales. Nos está contando además, y esto es muy importante, una parte de la historia del siglo XX reciente, importante, de Estados Unidos. Una parte, por cierto, por otro lado, muy incómoda. Creo que están todas, ¿no? ¿Habéis llevado la cuenta? ¿O he saltado de repente de la 17 a la 15? Creo que están todas. De todas formas, lo revisaré con atención a partir de ahora. Eduardo de México, que luego hay más Eduardos y no quiero que se me mezclen. Me has dado un trabajazo tremendo con este vídeo. Me has proporcionado un placer tremendo con este vídeo, permitiéndome el explayarme a gusto sobre 20 películas que yo no sé si son las mejores de la historia del cine, de verdad. O sea, no hay que tomarlo en la literalidad, pero son con las que yo me he quedado. Son las que he tenido en un primer impulso, y el primer impulso es lo que cuenta. Esto era una frase de un anuncio, ¿verdad? Eduardo, espero de corazón que te haya gustado este vídeo y espero que por extensión os haya gustado a todos. Decidme qué os parece este top. Decidme cuáles sacaríais vosotros. ¿Cuál meteríais vosotros? Barra libre, podéis decir lo que queráis, menos meterse conmigo o con mi cabeza o con la camiseta que llevo. Hay barra libre para decir lo que queráis. Ya sabéis, hablando de cabezas, si queréis seguir viendo este careto, solamente tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito debajo del mismo para pedir críticas a la carta. Sin ir más lejos de alguna de estas películas, es verdad que algunas ya tienen vídeo. He tenido mucha fortuna a la hora de que me pidáis pelis, porque algunas son de mis favoritas de toda la historia, pero hay otras de las cuales no he hablado y yo creo que merecen su crítica a la carta. Yo lo dejo caer ahí. Importante también, suscríbanse por el amor de Dios, denme un buen like y una suscripción al canal, que no cuesta más que un real, como decía Sarita Montiel. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.